tú échate ese. Y dije, no, mejor yo hago el tema libre y usted échese ese. Dice, pero como yo soy mayor que tú, entonces obedecemos. Y pues aquí estamos identificando la iglesia verdadera. En una ocasión, hermanos, andando casa por casa, tocando puertas, hablando de Jesús, a eso le llamamos nosotros evangelismo personal, ¿verdad que sí? Vamos a hacer un evangelismo personal casa por casa. Es un proceso de lo que puede llegar a ser un evangelismo personal, porque el evangelismo personal es cuando ya estás evangelizando directamente a la persona o a la familia semana tras semana. Entonces lo que nosotros hacemos es un proceso, vamos a tocar puertas para lograr una familia, una persona o personas que se interesen, con las cuales podamos tener ese contacto semana tras semana para evangelizarla, para hablarle de Cristo. Estamos tocando puertas. Y ya sabe que cuando uno va a tocar puertas, allá en claro, estamos tocando puertas, uno va a tocar puertas, pues se va en grupo, se van en grupo. ¿Sí? Aquí no somos como los testigos de Jehová que se van de dos en dos. ¿Sí? Nos vamos en grupo 2, 3, 4, según el grupo. Ustedes, hermanos, ustedes por acá, ustedes por acá, ustedes por allá, ustedes por allá, ya. Ok. Andábamos evangelizando y llegamos a una casa y nos recibían, a una casa y no nos recibían, y así sucesivamente. Hablando, hermanos, de lo que era el Evangelio, de lo que es el plan de salvación, de lo que es la iglesia, presentando la iglesia del Señor. ¿Sí? Y recuerdo en esa ocasión que dice uno de nuestros hermanos, una hermana que iba con nosotros, nos detiene y dice, espérense antes de tocar la puerta, quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Dice, ¿de verdad somos la iglesia verdadera nosotros? ¿Cómo? Sí, ¿de verdad somos la iglesia verdadera? ¿No estaremos echando mentiras? Digo, ¿qué pasó? Pues si andamos evangelizando, no, pero quiero saber si somos la iglesia verdadera. Y dije, mira qué chula. La iglesia verdadera. Tenía dudas de que si éramos parte o no de la iglesia, o que si éramos realmente la iglesia verdadera. Bueno. Pero así como esta hermana, hay muchos hermanos que en ocasiones dudan de lo que es realmente la iglesia verdadera. Si a usted le preguntan cuál es la iglesia verdadera, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál sería su respuesta? Iglesia de Cristo. Iglesia del Señor. Iglesia de... ¿Cuál sería tu respuesta? Fundada por Cristo. La iglesia fundada por Cristo. Bueno, tendríamos algunas respuestas todas enfocadas a lo mismo. La iglesia, claro, pues tú vas a la iglesia de Cristo, por eso es que es la iglesia verdadera. Pero no, y cada quien discute, cada quien pelea, cada quien contiende según lo que ha aprendido, lo que ha creído, lo que ha recibido. Pero hermanos, cuando hablamos de la iglesia e identificando la iglesia verdadera, pues una forma de identificarla es yendo a la Escritura. ¿Sí? Hay muchos hermanos que no conocen la Escritura, que no saben bien de la Escritura, que no están bien cimentados de la Escritura, pero dicen, de aquí nadie me mueve, porque yo sé que tiene la verdad, de aquí nadie me mueve, pero no sé cómo enseñarla, no sé cómo defenderla, pero yo sé que de aquí nadie me mueve, y no me mueve. ¿Sí? Pero no sabe cómo defender, ¿sí? hacer defensa. ¿Sí? Y como allá en México, no sé acá, allá en México el catolicismo es, yo nací en el catolicismo, mis padres fueron católicos, mis abuelos católicos, mis tatarabuelos católicos, y yo voy a seguir siendo católica, y punto. ¿Sí? Aunque no sepa nada, ni de lo que significa la palabra católica, de dónde viene el catolicismo. Bueno, ¿cómo identificar la iglesia verdadera? ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? Hay muchas formas, hay muchas maneras de identificar la iglesia verdadera, muchas formas, muchas maneras de cómo identificarla, ¿sí? Aquí el punto es, hermanos, que nosotros debemos estar conscientes a través de la Escritura que nosotros estamos en la verdad. ¿Es correcto? Estamos en la verdad. ¿Alguien duda de esto? Decía nuestro hermano ayer uno de los pasajes que citaba de Juan capítulo 17, santifícalos ¿en dónde? Tu palabra, porque tu palabra es, y también citaba este pasaje, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy. Entonces nosotros estamos en la verdad, ¿sí? Y de ahí, hermanos, nadie debe
movernos. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, dice Pablo, estamos en verdad. Pero ¿cómo identificar la iglesia verdadera? Hay que ver la Escritura, y la Escritura, hermano, nos va a enseñar, nos va a guiar, nos va a instruir a cómo identificar la iglesia verdadera. Es decir, debemos estar bien conscientes, hermano, de que somos la iglesia verdadera, no solamente porque lo escucho, no solamente porque mis papás me dijeron, no solamente porque el predicador lo enseñó, sino porque realmente yo lo he asimilado, lo he entendido en la Escritura. ¿Cómo identificarla? Bueno, hay muchas formas. Hay muchas formas. Una de ellas es, hermanos, por su cabeza. Por su cabeza. ¿Sí me explico? Por su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza? Todos lo entendemos, o por lo menos tratamos de entenderlo, pero a veces se nos olvida. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Sí? La cabeza de la iglesia es Cristo. Aquí lo menciona el apóstol Pablo en la cita que le dio lectura a su hermano. Y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué función tiene la cabeza? ¿Qué función, si hablamos en un aspecto literal, qué función tiene la cabeza en nosotros? ¿Qué función tiene la cabeza en nosotros? ¿Qué es lo que hace la cabeza en todo el cuerpo, para con todo el cuerpo? ¿Qué es lo que hace la cabeza? Controla, dirige. Tiene autoridad. Autoridad. Es lo que hace la cabeza, ¿sí? Quítese usted la cabeza y ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué va a pasar? Usted puede decir, quitarse la cabeza y decirle, aquí te quedas tú todavía en la cama, porque es muy temprano, el cuerpo se va. ¿Podemos hacer eso? No, ¿verdad? La cabeza sin el cuerpo, ¿qué pasa? El cuerpo sin cabeza. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo que Cristo es una afirmación. Cristo es la cabeza. Y si Cristo es la cabeza, entonces, por ende, entendemos nosotros, hermanos, que la iglesia está bajo el dominio ¿de quién? De Cristo. La iglesia está bajo el dominio de Cristo. La iglesia está bajo el control de Cristo. La iglesia está bajo las órdenes de Cristo. La iglesia se mueve a través de Cristo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el primero en el reino espiritual. La iglesia fue creada para Él, fue creada por Él, le pertenece a Él, salió de Él y volverá a Él. Dijo, dijo, si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces tenemos muchos pasajes, hermanos, en la Escritura donde se nos señala que Cristo es la cabeza, Cristo es el guía, es el dirigente, es la autoridad, es el que tiene dominio, es el que tiene el control, es el jefe. A veces nos olvida eso, porque nosotros tomamos la cabeza, que es Cristo, y le ponemos aparte. Aquí se va a hacer lo que yo digo, porque aquí yo soy el predicador, y aquí nada más mis chicharrones truenan. Hay predicadores que en vez de ser humildes, en vez de ser sumisos a Cristo, en vez de servir como Cristo vino a servir, estos se creen los dueños de la iglesia y determinan las cosas que se tienen que hacer sin tomar en cuenta la congregación, sin tomar en cuenta la membresía, sin tomar en cuenta los valores. Aquí se va a hacer esto. Es que yo soy el predicador y yo como predicador tengo... Si hay una autoridad de parte de Dios para con nosotros como predicadores. Pero una cosa es tener cierta autoridad y otra cosa es tener el dominio. Recuerdo que Pedro le escribe a los hermanos allá en la primera carta, capítulo 5, cuando habla de los ancianos. ¿Sí lo recuerdas? Cuando habla de los ancianos. Dice el apóstol Pedro, hablándole a los hermanos allá, cuando está enfocando el mensaje a los ancianos, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. ¿Qué es la grey? La iglesia. Apacentad el rebaño, la iglesia de Dios,
que está entre ustedes, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ¿sí? No como teniendo señorío, dice la Escritura, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. ¿Sí? ¿Usted sabe lo que implica señorío? ¿Señorío qué implica? No como teniendo señorío. ¿Qué implica esto, hermano? Sí, ya despiértense. Autoridad, dominio, vienen así como que muy serios, muy reservados, como que mejor no caigo en la predicación del hermano y ese yerno dejó a todos. Mejor ya ni muevo la cabeza, hermano, porque si no me meto en problema. Bueno, hay muchos hermanos, no sé acá esta área, pero allá en México, los que conocen para allá, que tienen un dominio sobre la iglesia. No vas a hacer nada si yo no te lo permito. Oye, hermano Arsenio, ¿dónde estuvo? El domingo no lo vi, en la reunión ni en la... No, hermano, es que me congregué ¿Pero por qué se congregó ya? Si aquí es su lugar de reunión, si aquí es su... Usted para haber ido allá tuvo que haberme pedido permiso a mí y yo sabría si le daba permiso o no de ir allá. Hay hermanos que toman este dominio sobre los hermanos. Aquí está su bandera, dice, aquí está su bandera y su bandera tiene que estar aquí y usted tiene que estar aquí. Aquí no se va a hacer nada si yo no lo autorizo. ¿Está bien? Pero muchas veces nosotros, como predicadores, tomamos un lugar que no nos corresponde. Yo le he dicho mucho, hermano, nosotros estamos para servir. No somos los jefes de la iglesia. Qué bueno que los hermanos tienen un respeto. Qué bueno que los hermanos nos tienen acá, que nos ven así. Y qué bueno que los hermanos consultan algo para con nosotros. Pero eso no implica que nosotros tengamos que un dominio sobre ellos. Hay que entender entonces, hermano, que Cristo es, ¿qué? La cabeza, hermano. Nosotros no tenemos una sede central. No tenemos una sede central, ¿o sí? ¿A quién le reporta usted el trabajo? No, pues a los ancianos que me están apoyando, que si no ya me van a mandar la lechita. ¿A quién le reporta usted el trabajo? ¿Lo que hace? Pues a Cristo. Cristo de hecho, Él está viendo todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿cómo podemos identificar la iglesia, verdad? Porque la iglesia, ¿no?, tiene una cabeza, y esta cabeza no está en Nueva York. Esta cabeza no está en ¿dónde más? En el Vaticano, porque ya te manda el control para dónde, para todas partes, y ¿sabes qué? No. Nuestra sede, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Quién es la cabeza? ¿A quién tenemos que obedecer? Claro que Cristo pone a sus ministros, ¿sí? Pone a sus ministros para que nosotros, ¿qué? Los oigamos y nos conduzcamos de acuerdo a la enseñanza que ellos nos están dando, pero siempre y cuando el ministro no tome un dominio sobre la iglesia, una autoridad. Aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el cacique. No. Aquí yo estoy aquí para eso. Entonces, así, el sectarismo, nosotros no somos secta ni denominación, pero el sectarismo, las denominaciones tienen una cabeza. Usted habla de José, de la iglesia de los mormones o de los santos de los últimos días, la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la cabeza de ellos? ¿En dónde basan su enseñanza? ¿En dónde? Dice, pues en el libro del Mormón. ¿Pero quién escribió el libro del Mormón? ¿Sí? Hubo por ahí, entonces, todo se originó por José Smith, ¿sí? Entonces, cuando ellos le presentan, dice que el Evangelio, entonces ellos le traen la Biblia, pero esta nada más la usan como una introducción para sacar el libro, luego le presentan al profeta de los profetas, José Smith. Y toda su enseñanza, su teoría está basada en él. ¿Saben quién fue el líder quién inició el grupo de los testigos de Jehová? ¿Quién? Ya sí sabe. Guaso. Eso, acá se pronuncia más bonito. Carlos, ¿verdad? Carlos Russell. Tasse, ¿cómo se pronuncia Tasse? Russell. Él fue el que inició, ¿qué?
el grupo